¿no? Creo No, sí, que Alex, no, sencillamente la bienvenida, nos encanta que puedan organizar esto y que puedan estar con nosotros y que, bueno, nada, desearles y entregarles a ustedes control. Esto lo hemos hecho de una manera bastante autónoma, como hemos querido organizar y continuar con las actividades de la asociación. Así que, bueno, de mi parte, simplemente bienvenidos, estupendo y muchas gracias por este esfuerzo que estamos haciendo todos por tener resiliencia en el país, fuera del país y en la sociología, ¿no? y gracias, Tomás, muchas gracias por organizar de manera autónoma y amplia este simposio. Y bueno, que la sesión está en vuestras manos, y seguramente va a quedar muy bien. Dios te oiga. Eh, a ver, bueno, primero, de verdad que yo creo que este esfuerzo que ha hecho la asociación vale oro. Creo que es una forma en este momento en el que las actividades son complicadas, las organizaciones están dispersas. Este intento vale, repito, vale oro. Felicitar a todos los organizadores y bueno, a los responsables, a Roberto, a Alexis, que ha sido un caballito de batalla, a todas las coordinadores de las mesas que han hecho un esfuerzo particular en cada una de las secciones de trabajo. Este, esta sección está dedicada al tema de la resiliencia y la diáspora. La diáspora es hoy un tema fundamental, lo estamos viviendo con las deportaciones, con las cárceles, digamos, ya los países se han tercerizado para convertirse en cárceles, digamos, ese es un producto de exportación. Eh, es un problema central en Europa, no llegan a acuerdos, cada vez que se produce un acuerdo, ese acuerdo no satisface a todos y va generando conflictos entre Orbán por un lado, von der Leyen por el otro, España por el otro, digamos, se van creando situaciones y la migración sigue en el centro del debate político, donde además uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Es el 3,6% de la población, nada más, digamos, de los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, esto es 300 millones de ciudadanos y generan el 10% del PIB, pero el ruido político que se genera a su alrededor es enorme. Dicho esto, en el caso de Venezuela, por primera vez, no por primera vez, Venezuela ha tenido experiencias migratorias previas, nunca con la intensidad, nunca con el porcentaje de ciudadanos fuera, como hoy Venezuela ocupa el cuarto o quinto lugar de diásporas en el mundo. Estamos hablando de un cuarto o quinto lugar comparado con países de magnitudes como China, India, ellos solo representan casi el 40% de la población, o México, que tiene 110, 120 millones de habitantes, ¿no? Es un fenómeno que impresiona por la magnitud, por la velocidad y por el porcentaje. Pero además es un fenómeno que está modificando la realidad social venezolana en su corteza y en sus entrañas. Venezuela con la diáspora se ha ensanchado, no existe un dentro y un afuera, existe una sola Venezuela, aquella donde están los venezolanos, distribuidos en 90 países, más de 500 ciudades y más de 1.500 municipios. Y es un fenómeno que sigue creciendo, 9 millones de acuerdo a nuestras cifras, la de la OIM que hablan de 8 millones, obedecen al hecho de que solo controlan la información en aproximadamente 23 países, ¿no? Fundamentalmente Latinoamérica, que concentra 2/3 de la migración, y 3 países europeos, más los países de Norteamérica y Centroamérica, ¿no? Es decir, más o menos 23 países es la cifra que controla la OIM, pero nosotros tenemos venezolanos en China, en Japón, en la India, en Groenlandia, que es un terreno en discusión, y seguramente va a votar en las elecciones. Hay 2 venezolanos en Groenlandia, y seguramente va a votar en las elecciones para ver si son parte de Dinamarca o no son parte de Dinamarca o de la Unión Europea.
Este cambio social que se está produciendo en Venezuela implica a un tercio de la población, 9.100.000 habitantes. Un tercio de la población eh, que va indicando que nosotros tenemos entonces primos, hermanos, amigos, y que incluso no es necesario regresar físicamente al viejo mapa que todos conocemos para visitar a la familia y a los amigos, porque están dispersos por el mundo, a los sobrinos están dispersos por el mundo y los nietos están dispersos por el mundo. Ese cambio social se ha producido de una manera abrupta, porque es 2 décadas fundamentalmente. Nosotros tuvimos un proceso migratorio en el año 83 con la devaluación de la moneda, luego en el año 89 cuando las élites traicionaron la democracia, y luego a partir del año 98 de manera continua desde el día 1, desde el momento en el que el difunto llegó al poder. Antes de hacer la presentación de los ponentes, 2 o 3 cositas. El primer elemento es Venezuela ha ensanchado sus fronteras. En ese ensanchamiento de sus fronteras, Venezuela ha creado ciudadanos transnacionales, organizaciones transnacionales o transfronterizas conectadas en complejas madejas organizativas, en redes de trabajo conectadas globalmente, entrelazadas. Nosotros comenzamos este estudio en el año 2013, por allá en la Universidad Central de Venezuela, en aquella línea de investigación que existía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la línea de población, y el observatorio fue creciendo de una manera tal que, bueno, tuvo que convertirse en una organización que tuviese flexibilidad y que pudiera generar recursos para poder hacer investigaciones, porque en el caso de la universidad el cierre es muy grande y la asfixia a la que está sometida es enorme. Cuando nosotros arrancamos entonces el estudio, tuvimos que hacer 2 estudios. En primer lugar, construir el mapa de los venezolanos en el mundo. No existe información oficial. Eso es un acto de xenofobia muy marcado, porque es el desprecio, es el desconocimiento del otro, y no hay peor gesto de xenofobia que desconocer la existencia del otro. El gobierno ha negado la existencia de la diáspora, y cuando lo ha hecho de manera cínica, minimizándola, convirtiéndola en armas bioterroristas en algún momento durante la crisis del COVID, y luego ahora convirtiéndose en los defensores, no se me ocurre mejor que el dicho que el venezolano que dice, cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, ¿no? Diciéndole a Bukele que está metiendo preso a la gente, y tú dices, bueno, pues eso es lo que usted hace todos los días, tiene más de 1.000 presos en situación en las cárceles, los persigue, y usted no tiene ni siquiera presos, tiene rehenes políticos y sociales, ¿no? Entonces tuvimos que hacer ese estudio con los datos, construirlo, fue complicado. Logramos levantar información en 52 países, 52 o 56 países está en el libro, y luego ir actualizándolo porque la gente no migra a países. Las personas no migran a Colombia o no migran a Brasil, migran a Roraima, a Boavista, a Sao Paulo, o migran a Lima o a Tumbes o a Cusco, o migran a Medellín, pero no migran a Colombia o a Perú. Y eso es importante, porque tampoco migran de Venezuela, migran desde alguno de los 335 municipios que tiene el país, haciendo que, y ese es el último estudio que hemos hecho, haciendo que, o permitiéndonos identificar un hecho. La diáspora venezolana es fundamentalmente un hecho urbano, y migran de las grandes ciudades, es decir, migra de los grandes estados, de los más urbanizados, ¿no? Y menos del mundo rural. Esto es importante porque nos da una idea de cuáles son aquellos municipios, aquellas regiones, aquellos estados desde donde migra. Eso tiene efectos en el estado desde donde se migra, tiene efectos en el estado al que se llega en términos de estructura poblacional, demanda de servicios, y eso es fundamental para el proceso de
planificación. Pero los migrantes además migran, es decir, la gente llegó a Colombia o a Medellín y de allí se trasladó a Perú o está en Perú y de pronto entra por Mato Grosso do Sul a Brasil. Entonces se van produciendo procesos migratorios o de allí, de Argentina, se van a Chile o de Argentina van a España o lo que está ocurriendo con el Darién, Centroamérica, Estados Unidos. Nosotros decimos que esa diáspora es un activo con el que cuenta el país, la mejor reserva internacional que tiene Venezuela, porque es el capital humano, es el capital que agrega valor a los procesos productivos, a los procesos creativos, a la innovación, a la productividad, al desarrollo tecnológico. Ese recurso humano no puede desaprovecharse y no deberíamos desaprovecharlo porque además la diáspora no está dispuesta a ser desaprovechada. La diáspora y sus organizaciones han decidido que se han abierto espacio entre la negación y la incomprensión. La incomprensión es aquellos argumentos que se han utilizado, por fortuna, cada vez menos, cuando se habla, por ejemplo, en el mundo académico de la fuga de cerebros. No existe fuga de cerebros. Ese es un argumento además utilizado por el socialismo soviético en 1948 para oponerse a la Declaración de los Derechos Humanos. Es como decía Clemens, equivale a decir que la incorporación de la mujer al mercado laboral es abandono del hogar, ¿no? Más o menos el mismo símil, ¿no? Entonces, una nueva realidad. Tampoco es crisis migratoria. Cuando escuchamos a muchos voceros decir crisis migratoria, no. La crisis es la del país. La crisis es que no hay gasolina, no hay electricidad, no hay agua, no hay salarios, no hay... Ayer lo describió muy bien Roberto. La situación, los datos del país son tétricos, ¿no? Digamos, además, pocos países en el mundo han tenido una caída tan catastrófica como la venezolana. Pero la crisis no es la de la migración es una consecuencia, entonces la consecuencia no puede ser causa al mismo tiempo, ¿no? Al final, además, esa diáspora lo que ha hecho es producir beneficios, aportes al PIB, aportes al ensanchamiento de la cultura, a nuevos desafíos, al mejoramiento de la innovación, al mejoramiento de la productividad, y eso vale oro. Por eso los países en donde se ha medido y ha cuantificado el impacto de la diáspora indica que su aporte al PIB, por señalar el económico, pero en el social, en el cultural, es enorme. Sobre el mapa de la diáspora, nosotros hemos construido el mapa de las organizaciones de la diáspora. Son más de 1.300 organizaciones. Esas 1.300 organizaciones están organizadas y segmentadas en ciertos agrupamientos. Parte de esos agrupamientos van a ser presentados hoy en el área de emprendimiento, pero en el caso de las organizaciones se va a presentar también el resultado de qué son esas organizaciones, qué hacen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y vamos a mostrar uno de los ejemplos de los segmentos, que es el área de emprendimiento, las organizaciones que trabajan en el emprendimiento de la diáspora en el mundo, y eso se repite en áreas como la salud mental, el ambiente, las ingenierías, la comunicación, el teatro, la música, etc. Esas organizaciones solamente podemos presentar porque si no, tendríamos que tener un seminario especial para el tema de la diáspora que es transversal. Pero esa diáspora además tiene siempre conexiones con Venezuela. Con el viejo mapa, digamos, la gente no está afuera, la gente está conectada, entrelazada, vinculada. Y es lo que vamos a presentar, lo que esperamos que se incorpore Oscar Delgado y Coromoto, lo que se está haciendo en el Zulia como ejemplo. Lo estamos haciendo en otros estados como Mérida, Carabobo, donde tenemos un acuerdo desde el año 2017 con la Cámara de Industriales del Estado Carabobo y la Universidad de Carabobo, que es la creación de mecanismos que permitan aprovechar ese capital humano que hoy está más allá
de las fronteras tradicionales de Venezuela, ¿no? Que está en otros espacios aprendiendo nuevas lenguas, adquiriendo nuevas habilidades, competencias, un novedoso capital relacional. Esas organizaciones que se están desarrollando en Venezuela, nosotros hacemos el símil de lo que ocurrió en Venezuela en 1936. En 1936, bajo el gobierno de López Contreras y en el ministerio que dirigía Alberto Adriani, quien había escrito sobre la necesidad de atraer inmigrantes, se crea la ley de extranjería y el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización que dirigió Arturo Uslar Pietri, quien además había escrito unos artículos famosos en el Diario Universal sobre la necesidad, 4 artículos creo que fueron, la necesidad de atraer inmigrantes. Eso fue, las élites políticas, económicas y sociales estaban convencidas de eso. Hoy, a casi 100 años de distancia, necesitamos una política y es lo que estamos dibujando en el libro que va a salir, bueno, que va a salir, no, que ya está listo, que debería estar en la calle en los próximos días, que es la estrategia de gobernanza de la diáspora. Esa estrategia se ha venido forjando desde la sociedad civil y de eso va a hablar algunos de los resultados de nuestros estudios, los temas de la confianza, los temas del respeto y el reconocimiento a la comunidad, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado. Fíjense que ayer, no sé si fue Roberto el que lo señaló, el tema de lo que aparecía como niveles de confianza en el estudio que acabamos hace relativamente poco de presentar, el tema confianza aparece asociado a eso, a sector privado, a organizaciones de la diáspora, a organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones comunitarias. Entonces, ese refuerzo de esas organizaciones es lo que ha venido forjando, fraguando esa estrategia global. En el área ambiental, la gente que está en el sur del Orinoco o trabajando el tema de los ríos en todo el país o el tema de los bosques en todo el país, conectados a organizaciones que en otras fronteras están apoyando esas iniciativas, o en el mundo de las ingenierías asociados ya a las academias y asociaciones de ingeniería de otros países. Este esquema nos va a llevar al final a la presentación. Además, lo hicimos al final porque es la generación joven, es la generación que está desarrollando y continuando esta línea de trabajo, manteniendo esta línea de trabajo, creando nuevos enfoques desde la escuela, desde las escuelas de sociología, a los jóvenes formados en nuestras escuelas que van a ser los que cierren estas exposiciones. Entonces, la primera presentación va a corresponder a la profesora Julieta Casó. Julieta es miembro del observatorio. Ella es sociólogo con maestría en psicología social, profesora de la Universidad Central de Venezuela, en este momento en Argentina. Además, compañera en el programa, en el espacio semanal que creamos en Radio Caracas Radio, la emisora pionera de la televisión y la radio venezolana, en el año 2017 y que se ha mantenido hasta el día de hoy a través del canal YouTube del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Luego, Julieta va a estar hablando fundamentalmente de los resultados de 2 grandes investigaciones que hemos realizado, macroinvestigaciones sobre las organizaciones y el tema de la participación, los derechos de la participación política y social. Le sigue el profesor Jonathan Moreno. Jonathan, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, uno de los creadores de la primera empresa creada por estudiantes en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Sociología, que además le regaló el primer televisor y el VHS a la escuela, SEADPRO. Se ha especializado en el tema de emprendimiento, profesor en la Universidad Metropolitana y en este momento es emprendedor él mismo en Panamá y además sigue emprendiendo con otro tema que vamos a presentar, es el emprendimiento y la economía silver. La economía silver es importante en la medida en que también parte de la diáspora tiene canas y edades para integrarse a este. Le seguiría Coromoto, que es presidenta del Colegio de Sociólogos del Estado Zulia, y el profesor Oscar Delgado, ambos sociólogos, miembros del Colegio de Sociólogos en el Estado Zulia, con quienes venimos desarrollando
un trabajo de creación de algo así como, no sé cómo llamarlo, si es un capítulo zuliano encargado de relacionarse con la diáspora en el que está participando la universidad, el colegio, el gobierno regional, instituciones del Estado, facultades y escuelas. Y por último, van a cerrar dos jóvenes promesas, Denimar y Luis Hugueto, que tienen una presentación sobre lo que es la cultura migratoria, un trabajo que vienen desarrollando con otro miembro de la directiva del observatorio, que es el profesor Mauricio Felan, que en este momento está instalado en España, pasando un periodo visitando hijos y nietos, y que también forma parte, por supuesto, de la Asociación Venezolana de Sociología en su área de trabajo, que es el área de la metodología. Así que, sin más, este es el inicio. Yo le cedo la palabra inmediatamente a la profesora Julieta Cazón. Hola, buen día. Gracias, profe, por la presentación. Gracias por el espacio para contar un poco lo que estamos haciendo. Yo traté de hacer, primero, creo que muchos aquí somos sociólogos, hablar en 20 minutos es una tarea titánica, así que tengo bastante anotada mi presentación para no pasarme. Y traté de tomar en cuenta estos estudios que llevamos en el observatorio, pero más que compartir datos que hay, que se los podemos compartir porque tenemos los documentos, es hacer un análisis de lo que ha sido para los venezolanos que emigramos, emprender, formar organizaciones y el papel un poco de digamos, de las organizaciones de las diásporas desde la resiliencia, pero en acción colectiva, ¿no? Entonces lo dividí como en 5 temas, lo voy a ir tratando de tocar con bastante orden y me van haciendo señas, Jonathan o Tomás, si voy muy mal de tiempo para apurarme, ¿no? Bueno, como decía Tomás, para todos es bien sabido que quienes conformamos la diáspora hemos vivido uno de los procesos migratorios más intensos y quizás desafiantes de América Latina, ¿no? Hoy nosotros en el observatorio contamos, son más de 9 millones que hemos salido del país, impulsados muchos por la urgencia, por el desarraigo, por la necesidad de sobrevivir, ¿no? En este contexto, hablar de resiliencia, que es lo que nos invita, no es solo referirse a la capacidad de resistir el impacto de una crisis, que es prolongada además, sino es la posibilidad de reorganizarnos y de reinventarnos desde esa crisis, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es una actitud frente a la vida que transforma este dolor en acción, el quiebre en oportunidad y en este caso el exilio en una experiencia compartida, ¿no? Desde el observatorio nosotros y los que conocen a Tomás, que ha sido nuestro guía, somos muy optimistas, muy positivos y pensamos entonces que esta noción quizás de la migración de la diáspora va más allá de una mera adaptación pasiva, ¿no? Implica más bien una creación activa de nuevas formas de estar en el mundo, ¿no? De relacionarnos, de producir sentido y sobre todo de construir comunidad. Desde una mirada sociológica, nosotros podemos entender la resiliencia migrante como un proceso dinámico de adaptación, resistencia y transformación que atraviesa distintos niveles, ¿no? Desde el subjetivo, porque tenemos emociones, decisiones, proyectos de vida, desde el relacional, porque empezamos a construir distintas redes familiares y comunitarias, desde el simbólico, porque nos resignificamos nuestra identidad, nuestra pertenencia y también nuestro sentido de futuro, y desde el organizacional, porque nos conformamos en organizaciones desde nuevo, esta mirada colectiva de la acción, ¿no? Esta resiliencia no podemos pensar que surge en el vacío, ¿no? Sino en un contexto que está atravesado, si bien por la pérdida y la incertidumbre, también por la esperanza. Es un ejercicio constante por reconstruirnos, ¿no? De proyectarnos en nuevas coordenadas y de sostenernos mutuamente desde vínculos que muchas veces no existían antes de emigrar. Entonces no podemos pensar que es una cualidad innata quizás del ser humano, si bien uno busca sobrevivir, sino nosotros lo analizamos como una estrategia que está socialmente construida, ¿no? En donde influyen las condiciones del contexto, es decir, de las sociedades a donde llegamos, nuestra propia capacidad y esos nuevos lazos que tejemos para sostenernos y avanzar. Creo que hay 4 personas en la sala de espera. Yo no los puedo aceptar, me sale porque tengo la pantalla chiquitita.
pero sí me sale ahí 5 personas. Perdón. Bueno, en este marco, las organizaciones, y aquí me incluyo porque formo parte del observatorio, que es una organización, a ver si, ahí está, una organización de la diáspora, y tengo a su vez una organización que fundé aquí en Argentina. Hemos creado como parte de la diáspora una de las expresiones quizás más potentes de esa resiliencia colectiva, ¿no? Es una colectividad que no nos limitamos a lo inmediato, sino que incluye un sentido de pertenencia que es ampliado, como decía Tomás. Incluye a Venezuela como país de origen, a los países que nos han recibido y esta nueva geografía que estamos construyendo nosotros, esta nueva Venezuela desde distintos territorios, ¿no? Esta nueva geografía social está conformada por quienes permanecen en el país y por quienes desde otros lugares seguimos sosteniendo vínculos, construyendo redes y aportando un proyecto común. Lejos de limitarnos estas organizaciones, hago referencia a un plano asistencial, nuestras organizaciones han logrado articular respuestas que van desde atención psicosocial, defensa de derechos, el acceso a servicios básicos, hasta la generación de redes económicas, culturales y también de incidencia política. Muchas de nuestras organizaciones surgimos sin planificación, ¿no? Y no hago referencia a desorden, ¿no? Sino que no era, tu proyecto migratorio no era construir o desarrollar una organización. Surgimos sin recursos y muchos sin experiencia previa, pero había una fuerza motora que vale la pena destacar porque es característica del venezolano, que yo creo que es muy humana, y era el deseo de ayudar y de reconstruir lo propio en tierra ajena, es decir, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Se han construido así espacios de desarrollo personal, de integración social, de reparación simbólica frente a un enorme vacío institucional que el Estado venezolano dejó en nuestras vidas, ¿no? Eso se conforma en un accionar colectivo, asumimos funciones que deberían ser del Estado, que es acompañar, proteger, formar, cuidar y sobre todo, diría yo, proyectar un horizonte posible, ¿no? Todas estas experiencias, como voy a ir desarrollando en lo que sigue la ponencia, desafían esas narrativas victimizantes de nuestra diáspora, porque nosotros somos una diáspora organizada, activa, optimista y con vocación de futuro, tanto en los territorios que habitamos hoy en día como con los vínculos, como decía Tomás, que llevamos con Venezuela, ¿no? Entonces, cuando hablamos de organizaciones, igual después Jonathan lo va a ampliar, pero yo quería mostrar que migrar es una forma de emprender, ¿no? Migrar implica, todos los que estamos aquí, que de alguna manera estamos relacionados con el tema, sabemos que es mucho más que cambiar de país. Es un proceso muy profundo de ruptura y reconstrucción. Para muchos de nosotros, migrar ha significado emprender en todos los niveles, personal, profesional, familiar, inclusive comunitario, ¿no? Es emprender una nueva vida en un lugar trayendo con nosotros todo lo que somos y todo lo que sabemos, ¿no? Desde la incertidumbre y desde un proyecto que planteamos de alguna manera y que sabemos que nunca va a salir como lo habíamos pensado, y más en las condiciones en que muchos migraron, ¿no? En este sentido, migrar ha sido para nosotros una forma de emprendimiento vital para los migrantes, ¿no? Donde movilizamos capacidades de adaptación, de creatividad, de negociación, de resolución de problemas y sobre todo, yo creo que es una voluntad férrea de salir adelante y lo hemos demostrado los venezolanos. En el observatorio tenemos miles de historias y hemos visto cómo en este camino no solo reconstruimos nuestras cotidianidades, sino que generamos valor en las sociedades donde llegamos. Porque a diferencia de esos discursos que a veces escuchamos, nosotros creamos empleo, compartimos saberes, nutrimos el tejido social y cultural y sobre todo dinamizamos la economía formal e informal, ¿no? Cuando digo informal no es ilegal, sino somos tigreros, le damos trabajo a gente que está esperando, buscamos soluciones, ¿no? Entonces, el emprendimiento no lo vemos únicamente como un acto de abrir un negocio, es cuando acompañamos a otros, cuando creamos espacios de contención, cuando generamos redes de apoyo, impulsamos proyectos culturales, educativos, políticos. Muchas de nuestras organizaciones, como les decía, nacen desde esta lógica, no desde un plan estructurado, sino como una respuesta espontánea a una necesidad común, a una carencia compartida y también a una urgencia que no es atendida por nuestro Estado, ¿no?
migrar como una forma de emprender es también para nosotros una forma de recuperarnos frente a la exclusión y al abandono del Estado, como le decía. Llevamos con nosotros una historia de pérdida institucional, de fractura del contrato social, y estas iniciativas organizativas han sido una forma de suplir, ¿no? Con creatividad y con voluntad ese vacío, ¿no? Por eso cada organización creada por la diáspora es una expresión de resistencia y de esperanza, y es una manera de decir, aquí estamos y aún podemos, ¿no? Y lo hicimos en un proceso colectivo donde los países de acogida han jugado un papel clave, ¿no? Han sido el escenario donde logramos reconfigurar nuestras identidades, aprendimos nuevas formas de ciudadanía y de convivencia y gestamos una cultura, una riqueza cultural que excede las fronteras, ¿no? De nuevo, ¿no? Somos una nueva geografía, ¿no? Todas estas sociedades que nos han recibido, no solo como trabajadores, ¿no? También como sujetos políticos, como portadores de historia, resiliencias y capacidades que han transformado los territorios donde hoy nos hemos insertado, ¿no? Y quizás lo más importante, migrar como una forma de emprender para nosotros también es sembrar futuro, ¿no? Porque muchos de los aprendizajes, de los saberes, de los vínculos que hoy construimos desde la diáspora serán fundamentales para el proceso de reconstrucción de Venezuela. No desde una mirada nostálgica, sino de una visión propositiva que integra lo vivido afuera como parte del país que queremos reconstruir, ¿no? Eh, Nuestra migración ha sido una de las manifestaciones, creo yo, más contundentes de resiliencia colectiva. Las organizaciones sociales, que quizás representamos un poco esta forma que hemos tenido que aprender a organizarnos, eh, como les decía, ha sido, digamos, ha tenido como un espacio eh, inventado, un espacio que se fue construyendo más que con la voluntad, con voluntad que con planificación, ¿no? Todas las experiencias que nosotros hemos podido estudiar se han apoyado en el conocimiento de la sociedad donde están, en nuestra vivencia como migrante, pero sobre todo en la convicción de que la transformación es posible, ¿no? Se crearon así estas iniciativas en condiciones, como le decía, de fragilidad institucional. Operamos muchas veces en la informalidad, con voluntarios, desde la virtualidad, sin sede física, pero con una enorme fuerza simbólica y práctica. Y no solo damos respuesta, también, como les decía, formamos ciudadanía y generamos vínculos y producimos esperanza. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen organizaciones locales que hablan de lo que ha hecho las organizaciones venezolanas, ¿no? Entonces, con nuestras acciones se ha demostrado que no solo sobrevivimos, la migración no es sobrevivir nada más, es organizarse, es crear y es ofrecer valor, tanto a las comunidades que nos han recibido como a Venezuela, ¿no? Y lo hacemos nosotros desde el observatorio, desde esta narrativa distinta, ¿no? Hablamos de creatividad, de solidaridad, de trabajo colectivo y el orgullo de sabernos que parte de un país, que somos parte de un país que resiste y que no renuncia a reconstruirse, ¿no? Entonces, aquí viene la parte más teórica, más de los datos, ¿no? Este estudio que comentó Tomás, lo hicimos en colaboración con OIM, tenemos 2 estudios grandes, donde hicimos una investigación que buscábamos conocer y visibilizar, que es muy importante porque no se sabe lo que están haciendo las organizaciones, la magnitud, pero también la diversidad y la fortaleza de las organizaciones creadas por venezolanos migrantes. En este caso, este estudio fue en América Latina y el Caribe, ¿no? Este trabajo respondió a la necesidad de contar con información sistematizada sobre, a Tomás no le gusta mucho la palabra, pero el ecosistema organizativo de la diáspora, cuáles eran sus desafíos, sus logros y sus perspectivas, ¿no? La metodología que utilizamos, combinamos un enfoque cuantitativo y cualitativo, se diseñó un cuestionario estructurado, fue autoadministrado por representantes de organizaciones de la diáspora y esto nos permitió relevar datos sobre origen, acción, niveles de formación, sostenibilidad y desafíos, fundamentalmente, ¿no? Esta información la complementamos con entrevistas grupales, revisiones documentales y sesiones de retroalimentación con referentes claves, ¿no? Lo que nos permitió la fortaleza y la validez de los hallazgos, ¿no? ¿Qué conseguimos nosotros a grandes rasgos? El 78% más o menos de estas organizaciones surgieron entre el 2017 y el 2020. Principalmente
como decía yo, como respuesta a emergencias humanitarias. Casi todas las organizaciones trabajan en múltiples áreas, muchas desarrollan más de una de las actividades, más de una actividad, ¿no? Es decir, no se crearon para una sola actividad. Tenemos así que casi la mitad realiza acciones de atención humanitaria y de emergencia. Un tercio trabaja en inserción laboral y en emprendimiento. Más de una cuarta parte promueve derechos y apoya procesos de regularización migratoria, una tarea titánica que hay que aplaudir. Más o menos el 20%, 25% ofrece servicios relacionados con salud mental y con bienestar psicosocial. Y en ese mismo porcentaje desarrollan acciones de integración cultural y comunitaria, ¿no? Aunque encontramos que el 83% de nuestras organizaciones operan con recursos limitados. Y cuando hablamos limitados, es limitado, ¿no? Sin sedes, como decía, sin sedes formales y sostenidas principalmente por el trabajo del voluntariado, ¿no? Encontramos que 6 de cada 10 han logrado establecer alianzas con actores locales o internacionales, ampliando así su alcance, ¿no? Además de esa cantidad, hay un 35% que ha logrado acceder a financiamientos externos en alguna etapa, ¿no? Puede ser financiamientos chicos, puede ser, pero algún tipo de financiamiento que los ayude, ¿no? ¿Y qué es lo importante de esto más allá de las cifras? Es que refleja nuestra capacidad de gestión y de reconocimiento creciente de nuestro trabajo por parte de estas organizaciones que nos financian, ¿no? Entre los principales logros que pudimos destacar en el estudio, tenemos que el 64% más o menos de las organizaciones reportaron haber acompañado procesos de regularización migratoria, ¿no? Todos sabemos el gran problema que tenemos de identidad, de los papeles, de los trámites, ¿no? Además, 52% lograron brindar formación para el emprendimiento y el empleo. Muchos de estos organizaciones trabajan en combinación con organizaciones locales, es decir, no es nada más ayudar al migrante, sino es una alianza, ¿no? De estas 46% desarrollan acciones de contención emocional y fortalecimiento comunitario y 38 han participado en espacios de diálogo e incidencia política. También tenemos un estudio sobre propensión política, la participación política y vemos cómo ha sido la integración, en este caso, de los venezolanos, ¿no? Todos estos datos que nos reflejan, ¿no? Primero, cómo estamos organizados nos permite además dimensionar tanto en el alcance como la diversidad del trabajo realizado en un contexto de alta demanda y de escasos recursos. Nuevamente, hay que aplaudir de pie. Valoramos especialmente estas organizaciones que lograron afirmaban tener más de 80% de las respuestas una cercanía con las comunidades, es decir, hay integración, hay una capacidad alta de adaptación, hay una importante construcción de redes de trabajo, y de trabajo no es nada más laboral de ingreso, de trabajo en equipo, de conexión, ¿no? Y hay una experiencia acumulada en todo lo que es el abordaje de la realidad migrante que no la sabíamos trabajar. Hoy sabemos cómo trabajar el tema migratorio. Al mismo tiempo, se enfrentan desafíos también tan grandes como los logros. La inestabilidad financiera afecta al 75% de nuestras organizaciones, el agotamiento del voluntariado a un 61%. Y sobre todo, y yo lo destaco, es la escasa visibilidad. Un 59% afirma no tener capacidad de mostrarles al mundo, a otras organizaciones, a los venezolanos, lo que estamos haciendo. Y hay organizaciones en localidades, como decía Tomás, chiquitas, que están haciendo cosas increíbles y la gente no lo sabe. Lo que hemos construido confirma que nuestras organizaciones, y lo pongo en negrita, no solo prestan un servicio, construyen comunidad, tejen ciudadanía y fortalecen la cohesión social. Somos, y me incluyo, nos incluimos, además a mi hermoso equipo del observatorio, actores claves en los procesos de integración en los países de acogida y también en la futura reconstrucción de Venezuela. Ya para terminar, creo yo que hay que ver estas organizaciones desde la posibilidad de aprendizaje, porque estas organizaciones no hubiesen existido sin los territorios que nos recibieron. Las sociedades de acogida han sido mucho más que un lugar de llegada, han sido escenarios que nos han permitido reconstruirnos, aprender
imaginar nuestras vidas, la migración en estos lugares, dándole, digamos, peso también, pues a veces nos olvidamos y hablamos de nosotros como migrantes, como que qué hacemos. Esta conexión nos ha permitido transformar y también impactar donde habitamos, ¿no? En América Latina, que es donde yo vivo, en Argentina, he podido ser testigo de cómo nuestra presencia ha revitalizado barrios, impulsado economías locales. Hoy se venden pequeños en los cines argentinos o por lo menos de Buenos Aires. Hemos creado redes comunitarias, hemos abierto nuevas formas de convivencia intercultural. Nuestra llegada ha interpelado a las instituciones porque ha generado preguntas sobre inclusión, sobre ciudadanía, sobre derechos y pertenencia. Entonces, en ese sentido es un proceso que no hemos estado solos, ¿no? Muchas organizaciones locales, actores sociales, instituciones educativas y gobiernos subnacionales han tejido junto con nosotros puentes de diálogo, de reconocimiento y de acción, ¿no? Pero también hemos aprendido a actuar en nuevos marcos legales, a adaptarnos a culturas institucionales distintas, a traducir nuestras experiencias y saberes en herramientas que son útiles en otros contextos. Aprendimos a negociar, a incidir y a formar redes. Y quizás lo más valioso, aprendimos que emigrar no es perderlo todo, sino reconstruirse desde otros códigos y junto a otros actores. Cada alianza que hemos construido, voy terminando, profe, cada alianza que hemos construido, cada política pública en la que hemos incidido, cada comunidad que nos abrió las puertas, ha sido parte de un proceso mayor, el de transformar la llegada en arraigo y el arraigo en aporte. Y en ese intercambio también las sociedades que nos acogieron se han transformado y se han vuelto más diversas, más conscientes de su papel en el mundo. No somos solo la consecuencia del colapso institucional, económico y social de Venezuela. Somos también la expresión activa de su resistencia, de su creatividad y de su capacidad para reinventarse. Elegimos con dolor, pero con coraje, y yo agregaría que con Guáramo, transformar nuestra experiencia migratoria en una acción colectiva, en proyectos con sentido, en espacios que acompañan, integran y construyen. Lo que hemos creado con nuestras organizaciones no solo una respuesta al presente, es una apuesta al futuro. Estamos sembrando otra forma de ciudadanía, quizás más horizontal, quizás más inclusiva, pero seguro más comprometida con el bienestar común. Estamos dejando una huella a los venezolanos de la organización y fundamentalmente de un proceso de reconstrucción. En vez de nostalgia paralizante, nosotros ofrecemos narrativas de posibilidad. En vez de fragmentación, proponemos redes. En vez de quedarnos en la pérdida, decidimos crear. Y en ese hacer cotidiano, en cada taller, congreso, red, proyecto, está nuestra fuerza viva como comunidad. Y hoy más que nunca lo que pedimos las organizaciones es que reconozcan que somos una diáspora activa, resiliente, profundamente comprometida y que no hemos dejado ni un día de pensar en Venezuela, incluso cuando ya no pisemos más su suelo. Gracias. Mil gracias, Julieta. Yo creo que además hacen una excelente definición vía hechos de lo que es la noción de resiliencia. Mil gracias, de verdad. Tenemos muchas solicitudes de información. Le vamos a enviar, nos pondremos de acuerdo con Alexis si tiene toda la base de datos. O nos hacen llegar o a Alexis o a nosotros o a mí, le podemos enviar todos esos estudios que tenemos a mano, los resultados están graficados, etcétera. Bueno, para seguir con este tema. A continuación, nos va a hablar Jonathan Moreno. Jonathan es, ya lo dije, sociólogo, él es emprendedor, pero además ha hecho una actividad de formación de esas organizaciones con las que estamos trabajando en el área de emprendimiento. Han desarrollado metodologías para trabajar ese tema. Rescato también de la presentación que hizo Julieta la noción de autonomía y la palabra interpela al Estado-Nación. La diáspora interpela la noción de Estado-Nación, la diáspora interpela varias cosas, pero bueno, yo creo que ya Julieta hizo una maravillosa presentación, así que sin más, Jonathan, por favor. Gracias, Tomás. Bueno, de verdad que agradecido por la invitación a este 8º Congreso de Sociología.
Me sumo al reconocimiento por el esfuerzo realizado por la Asociación Venezolana de Sociología, ¿no? Francamente, yo extrañaba participar en un espacio disciplinario como este, en el que es posible reflexionar desde la sociología acerca del sentido de algunas experiencias a las que haré mención durante mi intervención, ¿no? Digamos que yo me propongo compartirles una lectura sobre la conexión que podríamos hacer entre la práctica emprendedora o lo que algunos autores denominan el oficio de emprender y la resiliencia como capacidad humana, ¿no? Y esto además muy particularmente en el contexto de la impresionante migración venezolana. Inicio mi reflexión señalando que por más de 20 años me he dedicado al estudio del emprendimiento como un tipo de acción social, siempre partiendo de la valoración que las personas individualmente y en grupo, actuando en equipo, hacen del propósito que generalmente les anima a crear valor y a propiciar con esto el bien común, ¿no? Como a través de esta acción, incluso muchas veces en una modesta escala, suponen alguna contribución al desarrollo humano en distintas áreas. Y aclaro, no solo en la relacionada específicamente con lo económico, que continúa siendo quizá la más común de asociar con el emprendimiento, ¿no? Gracias, por supuesto, al impacto que sigue teniendo la actividad empresarial. Desde la academia, yo siempre vi e insistí en la importancia de comprender el fenómeno del emprendimiento con la debida amplitud. Para mí esto resulta esencial hacerlo para poder apreciar la relevancia que este fenómeno ha tenido en el curso de la humanidad. En resumidas cuentas, podemos decir que se trata de un proceso en el que se combinan el sentido de la responsabilidad hacia uno mismo, pero sobre todo con relación hacia los demás. Allí se pone en relieve el interés por hacerse cargo de las posibilidades, haciendo uso tanto de las competencias personales como de las profesionales si las hay, de la disponibilidad de recursos de distinta índole y desde luego el propio poder que nos confiere la voluntad para tomar decisiones y actuar en un marco ético de relaciones con el propio entorno, ¿no? Yo creo que convendría destacar que emprender implica la existencia de una inquebrantable voluntad para acometer una empresa, preferiblemente y lógicamente con mejores resultados en contextos de libertad, Estado de Derecho y de instituciones que verdaderamente funcionen. Aquí vale la pena insistir que el término empresa nuevamente tendría cabida en mi planteamiento en una acepción amplia, como como la forma en que podemos referirnos a un proyecto retador, ambicioso y verdaderamente trascendental, ¿no? Y una prueba de ello tendría, por ejemplo, recordar aquella maravillosa experiencia en el año 2009, auspiciada por el Observatorio Hannah Arendt, en la que nos propusimos evidenciar el punto de encuentro entre comunidades organizadas y emprendimiento. Esto con la finalidad de afianzar de manera consciente la importancia del trabajo colaborativo a lo interno de las propias comunidades para la construcción planeada de respuestas o soluciones frente a necesidades que eran comunes. Eran los tiempos en que la lamentable violencia generalizada parecía ser una silenciosa política de Estado, ¿no? Para de alguna forma pues tener allí cierto control sobre la ciudadanía. Aquí recuerdo que cobró particular importancia referirnos a conceptos, herramientas y experiencias en el campo del emprendimiento social como una herramienta importante para concebir iniciativas con la finalidad justamente de mitigar o incidir en la reducción de esos espacios de violencia, en sus distintas modalidades además. Esto particularmente en el caso de comunidades situadas en el oeste de la ciudad de Caracas. Pero siguiendo un poco en cierto orden cronológico, 7 años después, año 2016, me planteo junto con mi familia migrar con el reto empresarial de instalar la primera tienda de decoraciones frutales en la ciudad de Panamá, una marca venezolana de Ecofruta, posiblemente muchos de ustedes la conozcan y probablemente la
hayan utilizado para algún tipo de ocasión especial. Pero lo que quiero destacar es que para entonces la experiencia personal y profesional acumulada en el ámbito del emprendimiento, yo diría que estableció las condiciones de un proceso que, aunque planeado, para nada estuvo exento de controversias, dilemas y sobre todo de errores, ¿no? Sin embargo, sería deshonesto no admitir las bondades de haber incorporado previamente este conocimiento a través de la investigación-acción y del propio beneficio que siempre aporta el llamado aprendizaje de segundo orden, al incursionar en la práctica emprendedora desde las teorías que lo explican, pero también desde la formación de terceros y de su aplicación, lógicamente. Aquí quisiera hacer un paréntesis para sugerir la siguiente reflexión, ¿no? Quizá apelar a la etnometodología como enfoque, recurriendo a las historias de vida como un potente método cualitativo, quizá constituya esto un recurso de gran valía para la construcción de nuevos conocimientos alrededor del complejo fenómeno migratorio que nos ha tocado vivir como grupo humano, especialmente en este siglo XXI. Para mí las causas y modalidades de la migración venezolana tienen muchos rasgos inéditos que definitivamente ameritan su estudio y un detenido análisis. Pero de vuelta a mi caso particular, brevemente quisiera decir o destacar que lo verdaderamente importante es comprender cómo la práctica deliberada del emprendimiento se erige como fórmula que permite al migrante, y en nuestro caso al migrante venezolano, a realizar un indiscutible ejercicio de resiliencia al sobreponerse, en muchos casos, no solo a las dificultades producidas por esa movilidad forzosa, que exige una ágil adaptación y la disposición, sobre todo, a nuevos aprendizajes, estos nuevos códigos culturales, ¿no? Que según mi experiencia son condiciones por demás indispensables para poder hablar de un nuevo proyecto de vida en ese país de acogida. Y es que también el emprendimiento es al mismo tiempo la estrategia empleada, de manera consciente o no, para el diseño de esos mecanismos que hacen posible la propia integración, ¿no? Según los entendidos, la resiliencia implica al menos tres cosas: superar adversidades, adaptarse al cambio, sin perder estabilidad emocional o sentido de propósito, y aprender y crecer. La referencia y las cifras que nos mostró Julieta Casó en su intervención, si de algo dan cuenta, es la forma en que el venezolano no ha cejado en su ímpetu por llevar adelante esas iniciativas, gracias a las cuales además se han creado pequeñas estructuras y entramados organizacionales de distinto tipo y alcance. A través de esos entramados, a través de esas experiencias, no solo ha sido posible insertarse en estas nuevas realidades, sino también en muchos casos ha contribuido, algo que insistía Julieta, ha contribuido y ha enriquecido el tejido social, cultural y productivo allí donde han podido funcionar. Podríamos convenir entonces que un indicador concreto de esta resiliencia, que hoy es eje central de este 8º Congreso, al menos en el caso de la diáspora venezolana, bien podría estar relacionada con la cifra de organizaciones diaspóricas que se han creado durante todo este proceso. El impacto que éstas han tenido con su accionar ante la propia comunidad de venezolanos migrantes y en el propio país también, por no decir del beneficio que han aportado al entorno donde han sido creadas, ¿no? Y en este sentido, y solo por referirme a algunas evidencias de lo que esto ha implicado, quisiera destacar 4 hitos concretos que en años recientes ilustran parte de lo que he mencionado hasta ahora y que quizás permiten una imagen integradora del planteamiento central de mi intervención. En primer lugar, el primer hito, diría que entre las varias iniciativas que se han gestado alrededor de la red global impulsada en su momento por el Observatorio de la Diáspora de Venezuela, en julio del año 2019, los amigos Laura Rojas, Emilio Guerra y el propio Tomás Páez elaboraron un papel de trabajo que se tituló Proyecto Ecoven,
Ecosistema de apoyo al emprendimiento venezolano en las Américas. En este documento se plantean muchas cosas, pero destacaría ahora el señalamiento sobre la conveniencia de dar un paso adicional por dar organicidad a esos esfuerzos y capacidades existentes, entre otras cosas para la promoción y atención de emprendimientos con foco específico en la diáspora venezolana. La llegada de la pandemia, por cierto, poco tiempo después de haber circulado este documento, significó indiscutiblemente un momento crítico para el mundo. Sobraría mencionar acá las razones de esta afirmación, pero contrario a lo esperado, en medio de las exigencias sanitarias, las estrictas medidas de confinamiento vividas en algunos países y la pérdida significativa del empleo y por tanto de ingresos, persistió el éxodo de personas y los desplazamientos de venezolanos dentro de la propia región. Las referencias están allí y se pueden ver en los varios y valiosos estudios publicados por el propio Observatorio de la Diáspora Venezolana. Pero lo que quiero señalar es que en este contexto, globalmente también cobró mayor impulso una nueva forma de comunicarse y trabajar de manera remota, aprovechando las indiscutibles ventajas que nos ofrecen las tecnologías de información y comunicación. Y esto permitió avanzar mucho más decididamente en la tesis acerca de la importancia de organizarse para trabajar en red y ayudar a potenciar el emprendimiento de la propia diáspora venezolana. Encontramos acá entonces el segundo hito de los 4 a los que quiero referirme, y es el acuerdo para la creación del clúster de emprendimiento, conformado a partir de la adhesión voluntaria de personas y de organizaciones interesadas en su constitución como un mecanismo promotor, antes que todo, de la propia articulación de capacidades reconocibles y disponibles para avanzar en una agenda de cooperación en favor de la propia diáspora venezolana. Un nuevo documento generado en febrero del 2022 aborda la orientación, propósitos y alcances de este mecanismo llamado clúster de emprendimiento, y allí queda clara la importancia de madurar formas de trabajo en red que principalmente permita a los venezolanos fuera, pero también dentro del propio país, capitalizar este gran activo que pasa a ser la experiencia y el conocimiento de organizaciones y personas que hoy se encuentran distribuidas dentro de esa nueva geografía ampliada de la que muchas veces ha hablado Tomás. Y aquí llegamos al tercer hito al que quiero referirme brevemente, y fue el extraordinario evento organizado por la Fundación Genval en octubre del 2022 en la ciudad de Bogotá, específicamente y no por casualidad en la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso fue un encuentro que permitió destacadas intervenciones por parte de las propias autoridades nacionales de la República de Colombia, actores relevantes para la vida productiva y comercial, incluso en la propia frontera colombo-venezolana, y testimonios reales que denotaron la importancia de avanzar en aquellas medidas que permitiesen regularizar la permanencia del migrante, haciendo posible no solamente su inclusión social, sino también despejando el camino para que pueda desarrollar su potencial creativo y productivo. Vale decir que este evento además fue vitrina para anunciar públicamente el lanzamiento oficial del clúster de emprendimiento. Y llego entonces a un cuarto hito al que me gustaría referirme, que es al ciclo de talleres de formación y capacitación de multiplicadores, que sirvió de marco para organizar en enero del 2024 un encuentro de formación titulado Apoyando los emprendimientos productivos de la diáspora. Fue una extraordinaria actividad en la que pudimos realizar transferencia de conocimiento entre venezolanos, socializando el uso práctico de herramientas que se utilizan para diseño, rediseño y potenciar proyectos o emprendimientos en etapa temprana. Ahí participaron venezolanos que se encontraban dentro y fuera del país, venezolanos en vías de emprender, pero también venezolanos que se ocupan de incentivar y apoyar a otros que han decidido hacerlo. Entonces, como le escuché decir a Steve Jobs en una memorable conferencia en la Universidad de Stanford, en California, uniendo los puntos hacia atrás, diría que en estos 4 hitos podríamos apreciar lo que sucede cuando se tiene un accionar
concreto y en un campo específico en el que se cuenta con capacidades en favor de los propios venezolanos, independientemente del lugar en que se encuentren, como vimos en el caso del evento, donde fue posible conectar, compartir y capacitar. Lo que sucede cuando se cuenta con un mecanismo que permite organizar esas capacidades disponibles para tales propósitos. Lo que sucede cuando ese mecanismo es posible a partir de el trabajo previo de actores que decidieron conformar voluntariamente esta red para potenciar y articular acciones. Y finalmente, el reconocimiento de que todo esto es posible cuando previamente se concibe y desarrolla una visión acerca de la importancia de encontrar dispositivos y medios que sean eficaces para ocuparse de esas posibilidades. Yo en lo personal estoy convencido que persistir en este propósito nos va a permitir algunas cosas importantes en el presente y futuro como país, cuyos ciudadanos, por cierto, demostramos de manera consecuente que seguimos ensanchando progresivamente esas fronteras al conectarnos en la forma en que lo estamos haciendo. Y el propio, este propio octavo Congreso de Sociología es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Pienso que lo anterior cobrará mayor importancia ante lo que parece una suerte de desaparición forzosa a la que también han sometido desafortunadamente al Estado venezolano. Decía Tomás, bueno, quienes niegan la propia existencia de la diáspora, pues paradójicamente, habiéndola causado, la castigan, por ejemplo, al obstaculizar uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la identidad. Frente a ello, los venezolanos hemos optado por diseñar mecanismos de protección y apoyo en red que aminoran con mayor o menor éxito, según el lugar en que nos encontremos, el peso de tales circunstancias. Es de entenderse que esta ausencia del Estado se constituye en uno de los motivos, quizá poco afortunados, que explican la orientación del accionar emprendedor de la diáspora venezolana organizada. Pero colocado en perspectiva, superada esta cuestionable situación, sin duda va a cobrar mayor impulso otra orientación que también existe y que privilegia las bondades de una cooperación abierta con otros actores de la realidad científica, económica, ambiental, social y cultural del propio país. A la amplitud de fronteras estoy seguro que le seguirá el ensanchamiento de las opciones estratégicas para un desarrollo espectacular. Es formidable la capacidad creadora y la manera en que el ejercicio de autonomía se expresa con total claridad en cada una de las organizaciones formales e informales que los venezolanos fuera del país hemos constituido para dar respuesta a diversas necesidades de la propia comunidad migrante. Por no decir también de la forma en que hoy se tiene incidencia en el tejido institucional local, en los lugares de acogida, como lo señaló Julieta anteriormente. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, puesto que se vislumbran nuevos desafíos. Tomás habló en su presentación sobre esta temática de la economía plateada. Y para finalizar, a mí me gustaría llamar la atención sobre este hecho que tiene un alcance global, además, sin precedentes. Hablar en detalle sobre esto implicaría posiblemente una sesión para abordarlo, pero quisiera dejarles como reflexión y como aproximación la siguiente idea, ¿no? Un alimento natural en el oficio de emprender lo constituyen las tendencias y con ello la manera de anticiparse prudentemente a los cambios. Como grupo humano, también nos tocará aprender a hacer frente y ser parte de las soluciones a la indetenible transición demográfica que particularmente en Latinoamérica se congeló, Jonathan, se congeló. volví. Ahora, Sí, dale, ya dale. volví. Sí. Me disculpan.
No, no. Decía que como grupo humano también nos va a tocar aprender a hacer frente y ser parte de las soluciones a la indetenible transición demográfica, que particularmente en el caso de Latinoamérica se proyecta de manera muy acelerada. Y es ese cambio significativo en la pirámide poblacional. La esperanza de vida sigue aumentando mientras la tasa de natalidad va en franco descenso. Según proyecciones estadísticas, a Latinoamérica le tocará experimentar este cambio en mucho menos años de lo que sucedió en otros continentes como Asia en la década del 70 y más recientemente en Europa e incluso en la propia América del Norte. Este tema de la economía plateada aparece como una denominación con la que públicamente se está manejando de alguna forma este cambio demográfico que tiene implicaciones tremendas, además, para las maltrechas condiciones en los propios sistemas de seguridad social y de pensiones, las deficiencias a nivel de infraestructura sanitaria y la propia barrera cultural que impone el edadismo como una disculpa social que justifica la exclusión en varios sentidos de los propios adultos mayores. De nuevo aquí, el emprendimiento aparece como una vía para construir respuesta a distintos niveles sobre este complejo reto que ya tenemos en puerta. La posibilidad de pensar, por ejemplo, en servicios de cuidado al adulto mayor, no solo de corte asistencialista, sino también aquellos que sean impulsores de una nueva forma de entender esta nueva longevidad, donde el propio adulto mayor en condiciones pueda extender el horario de sus aspiraciones si así lo quisiese, ¿no? Y esta última afirmación se sustenta en un hecho puntual, y es que existen adultos mayores que a día de hoy se tropiezan con los límites sociales que establece lo que la sociología de la edad ha denominado el curso de la vida. Una forma de entender, explicar y hasta justificar la existencia de ciertos convencionalismos asociados con lo que se puede, se debe o no hacer según la edad que se tiene. Si no me creen, intenten ubicar, por ejemplo, opciones de financiamiento en la banca comercial y universal hoy para una persona de más de 65 o 70 años. Pero esto solo refleja la magnitud del cambio, el ajuste o el quiebre de paradigma necesario según se mire. Particularmente a los migrantes venezolanos nos corresponde entonces hacer frente a las circunstancias de nuestro propio país con las complejas condiciones cambiantes en las que se encuentra el mundo de hoy. Mil gracias, Jonathan. Como de costumbre, pues, ¿no? Además, señalando asociando resiliencia a emprendimiento, resiliencia a autonomía, a capacidad de creación. No es solo resistencia, sino es creación. Además, anunciando un tema que nos debe preocupar mucho, que es cómo cambió la estructura poblacional de Venezuela. Tenemos pendiente el Zulia. Creo que voy a tener que hacer yo una pequeña síntesis de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo los sociólogos en el Zulia con la creación de la institucionalidad para atender la diáspora, pero vamos a utilizar en este momento a Denimar y a Luis, joven generación de sociólogos. Además fue pensado de esa manera, es decir, no solamente nos interesaban los temas asociados a la diáspora, sino también nos interesaba mostrar las distintas edades que hacen vida en la sociología venezolana y un poco lo que nos queda para ese futuro que están construyendo estos jóvenes sociólogos. Ellos forman parte de un equipo que está trabajando con el profesor Mauricio Felan, que también es miembro del observatorio en la Universidad Central de Venezuela. Denimar, ya los presenté, Denimar Gómez y Luis Lugo. Creo que Julieta tiene la presentación en la mano para poder colgarla para que inicien su presentación. Así que Denimar y Luis, los jóvenes sociólogos de esta partida. ¿No se escucha? ¿Estás muteada, Denimar? Luis. ¿Cómo están? Ya. No escucha, un Listo. placer. Sí, perfecto.
Bueno, era en la presentación, pueden observar que tienen tanto videos como audios, porque nosotros lo estamos preparando debido a que en Venezuela, en muchos estados, incluyendo en el que nos encontramos, hay problemas con la electricidad, entonces quisimos como estar, digamos, preparados para la misma. Entonces, es simplemente colocarle el clic y pueden ir escuchando. Igual nosotros estaremos acá esperando que no se vaya la luz para atender dudas o lo que pase o lo que ocurra. Un placer. Entonces, sin más, le dejamos entonces la presentación. Ya va, pero ¿cómo Bueno, se haga para sonido no poder? tenemos. Porque ahí me perdí yo. Sonido no tenemos. Así que van a tener ustedes que hablar. eh, Perf- Buenos días. Perfecto, profesor. Julieta, no sé si lo puedes poner para ampliarlo y nosotros comenzamos a hablar. Sí, ya va. Lo pongo en modo presentación. Ahí. Ah, sí, perfecto. Ok. Bueno, Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos acá para presentar más que una investigación, es una propuesta dentro del área de la cultura migratoria y la resiliencia, en este caso enfocado a la incidencia que puede tener sobre la intención de migrar. Le paso con mi colega Denimar Gómez, que también tiene algo para eso. bueno, inicialmente estamos muy contentos por estar acá. Disculpen los problemas técnicos, son cosas que ocurren. Básicamente venimos acá a presentar este tema, que es un estudio que está en construcción. Nuevamente, muchas gracias al profesor Tomás y al equipo del Observatorio de la Diáspora por permitirnos estar acá, incluyendo al profesor Ignacio Felan. Y básicamente nosotros vamos a tratar precisamente lo que decía nuestro compañero, la incidencia de la cultura migratoria y la resiliencia en la intención de migrar. Inicialmente vamos a empezar con el contexto venezolano. Anteriormente habíamos trabajado con un video, pero bueno, parece que no se ve. No sé si se puede reproducir. Eh, Julieta, si quieres la próxima lámina, hasta donde está la de R4B, Exacto. Bueno, ahí le dejamos está. obligatorio. Exacto. Bueno, todos sabemos que hoy día el fenómeno de la migración es algo que es transversal para la sociedad venezolana. Los datos que nos arroja la gente de R4B, que se ha convertido en un dato de referencia, a pesar de que hay quien tiene sus críticas hacia ellos por un tema del sobreregistro, hay quienes cifran la diáspora hoy día, ellos por lo menos tienen datos de casi 8 millones de venezolanos en el mundo. Por otro lado, hay otros estudiosos del fenómeno de la migración que hablan ya de 9 millones de venezolanos en el mundo. Lo que es indudable es que hay millones de venezolanos que hoy día no hacen vida dentro de su país. Siguiente, por favor. Gracias. Sin embargo, parece haber algunos datos que apuntan a que hay una ralentización de la migración en Venezuela. Hay que tener claro que no se está diciendo acá que la migración haya parado o incluso que haya un retorno de los migrantes venezolanos al país. Pero sí parece haber algunos indicios que muestran que este crecimiento exponencial de años anteriores se ha ido ralentizando un poco. Por ejemplo, el gráfico que estamos viendo acá es de la CEPAL, y ahí podemos ver, esto es con datos de la encuesta de Latinobarómetro, que como todos saben, es un estudio que se lleva en varios países de la región anualmente, que es un estudio tipo ómnibus con varios temas a tratar y con una muestra representativa para cada país. En Venezuela normalmente estos estudios van entre 1.300 y 2.000 entrevistas. Y en él podemos observar que entre los años 2019 y 2020 empieza a haber un decrecimiento en la intención de migrar, no de la migración, de la intención de migrar para los venezolanos. O sea, una percepción de que en estos momentos
no está tan planteada, o la migración no se plantea como escapa de las condiciones del país como en años anteriores. Siguiente lámina, por favor. Estos son datos, la lámina que tienen a continuación son datos de Migración Colombia. Todos sabemos que Colombia es el principal destino, o ha sido el principal destino, sobre todo a partir de que la migración venezolana se transformó en un éxodo de los años 2014, 15, 16, llegando a picos entre 2017 y 18 máximo. Sin embargo, podemos observar que para datos de migración colombiana, estamos hablando de los venezolanos que entraron a Colombia, repito, primer país de destino de los venezolanos hasta ahora, con casi 3 millones de venezolanos dentro de su territorio, hay una ralentización. Podríamos decir que de repente la pandemia hizo mella, pero si observamos el gráfico, aún después de pasar la pandemia y haber levantado las restricciones de movilidad humana, aún así los niveles de la cantidad de migrantes que ingresaban a territorio colombiano ha disminuido. Siguiente, por favor. Bien. Y uno dice, ¿pero por qué se da esta situación si las condiciones del país no han mejorado? Los mismos datos de la CEPAL indican que hay una menor intención de migrar, por lo menos hasta el año 2023, nos indican que hay un incremento en la insatisfacción de la vida en Venezuela. Parece ser una contradicción y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que si hay mayor insatisfacción en los venezolanos con la situación del país, hay menor intención de migrar? Parece haber una contradicción a la que nos gustaría empezar a indagar sobre qué respuesta puede tener ahí. ¿Denis? Sí, bueno, entonces en este caso podemos observar en esta lámina las condiciones del país no han mejorado. Podemos observar que en primer lugar tenemos que la pobreza tiene una ligera caída entre 2021 y 2022. La mejora se en 2023. Estos datos son otorgados por ENCOVI 2023. Sin embargo, otros datos que también suman para entender un poco el contexto de cómo están las condiciones del país está que los servicios públicos siguen en el ojo de la población, según se dice, y el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Esto también podemos digamos, añadir que existe una creciente inflación y la caída del consumo, así como también los informes que afirma la ONU que, dada a las elecciones, el conflicto político, digamos que aumentó y la alteridad democrática que tanto esperábamos, pues no se dio, como muchos sabemos, y el descontento aumenta. Es por ello que podemos observar que tenemos dos aportes de investigaciones previas que pueden, digamos, así respaldando esta información que estamos, digamos, suministrando. Y en primer lugar tenemos la investigación de aproximación del fenómeno migratorio a los jóvenes universitarios de la Universidad Central de Venezuela en tiempos de pandemia, donde podemos resaltar los siguientes puntos. Hay una alta intención de migrar, las condiciones económicas eran la principal razón para migrar, los apegos familiares resultaban ser el principal anclaje para no emprender el proyecto migratorio, y por último, la situación económica personal a causa de la pandemia también ocasionó un obstáculo para salir del país. Sin embargo, en esta presentación lo que cabe destacar es que o sea, cabe destacar dos puntos. El primero, la alta intención de migrar tiene relación con lo que estamos viendo en el estudio de Latinobarómetro, porque en este estudio que estamos mostrando como respaldo, podríamos observar que si bien el joven quería emigrar, tenía, digamos, otros factores externos que impedían que él mismo pudiese emigrar. En el caso de este estudio, era a causa de la pandemia. Y a pesar de que tenían descontentos, a pesar de que tenían mayores motivos para salir del país, igual ellos no podían emigrar en su época. Entonces podemos observar que desde el 2020, en los tiempos de pandemia, había, digamos, por así decirlo, una ralentización de la migración, pero la intención estaba presente, algo que pareciera que podría estar pasando en los datos de la CEPAL con el Latinobarómetro.
También otro aspecto a destacar es que resulta que en este estudio, digamos que los 4 pilares eran el perfil demográfico, el perfil sociodemográfico, los recursos del migrante, los factores de atracción y los factores de expulsión. Pero detrás de todo ello estaban desarrollando cualidades en el migrante que permitían que la decisión de migrar fuese mucho más relevante. En este caso era lo que era el autoconocimiento, las metas y la resiliencia, siendo la resiliencia una cualidad importante actualmente en el migrante. Bueno, la lámina pasada en el otro estudio, pero ok, pasada. Ok. Allí, no, anterior, ajá, que va a hablar Luis. Una más, o sea, una antes. Ahí Exacto. estamos. Bueno, hay otro estudio del que tenemos datos recogidos por nosotros. Este fue un estudio con 27 entrevistas a personas que habían retornado al país, que fue publicado en el 2024, que se llama Migración del Retorno a Venezuela y Experiencia Cultural Migratoria. En este estudio participó el profesor Mauricio Pérez y el profesor Antonio Pereira. No podemos mostrarles los datos, por razones de tiempo, los testimonios, pero sí les podemos dar como puntos que surgieron de esta investigación, como es, por ejemplo, que la familia se convierte en un pilar para el migrante, tanto durante su estadía en los países destinos como para el retorno al país. Que la resiliencia va de la mano de la familia y la idiosincrasia del venezolano, como nos decían a nosotros, que, por ejemplo, en época de pandemia, muchos de ellos salieron, porque en palabras textuales, abro comillas, el venezolano es echado para adelante y salieron aunque sea a vender pollo a la bróster a la puerta de su casa. La experiencia migratoria forja nuevas formas de superación ante las adversidades que tributan a una nueva cultura migratoria. Más adelante les vamos a dar un abrebocas sobre el por qué consideramos que la cultura migratoria puede aportar formas de explicar el planteamiento que les acabamos de hacer. Es por ello que dado a estos, digamos, 2 recursos valiosos que tenemos de estas investigaciones, que pareciera que apuntara que la cultura migratoria y la resiliencia forman parte de todos estos estudios, nos hicimos la siguiente pregunta para actualmente, en el cual estamos desarrollando. La cultura migratoria y la resiliencia podrían entonces tener incidencia en la intención de emigrar. Esa es nuestra pregunta clave. Sin embargo, nosotros digamos que avanzamos y nos hicimos una nueva hipótesis, dado a que el retorno y la ralentización migratoria corresponde más a una decisión basada en la experiencia migratoria previa y que se orienta a una migración consciente y responsable. Es por ello que, bueno, vamos a comenzar a, digamos, brevemente, un abreboca, a dar conceptualización de lo que es la cultura migratoria y la resiliencia para entender un poco más cómo podría incidir en la misma. Mientras estamos hablando en este congreso, hay millones de venezolanos que están relacionándose con otras personas, con otras sociedades, que están aprendiendo un hacer cómo, cómo vincularse y redefiniéndose, resignificándose como venezolanos, ¿no? A su vez, estos mismos venezolanos tienen conocidos, parientes, amistades dentro de Venezuela en las cuales están vertiendo esta información y esta nueva forma de pensar que les ha aportado la experiencia migratoria dentro de sus proyectos migratorios en los países destinos. Por lo que encontramos que hay una relación y es nuestro pensar que hay una relación entre aquellos que se fueron y aquellos que permanecen. Es como el joven que quiere y desea migrar y para ello no solo echa mano de grupos de Facebook o de Instagram para saber tener información sobre el país destino, sino también de sus amigos y de sus familiares que hoy día están afuera y le dicen, bien, las informaciones que podrían ayudarlo a tener una migración más exitosa, o por el contrario, le den
la advertencia sobre los riesgos o las dificultades que podrían presentar a la hora de tomar la decisión de emigrar. Entonces, consideramos que este cúmulo de experiencias interrelacionadas, imbricadas unas con otras, son las que entendemos como cultura migratoria, para lo cual entendemos la cultura migratoria como el conglomerado de imaginarios sociales que se tejen a partir del fenómeno de la migración como resultado del cúmulo de las experiencias migratorias de los venezolanos, tanto los migrantes, potenciales migrantes, como quienes no han emigrado, incluyendo los retornados y a los que desean reemigrar. Incluso aquellos que no han migrado, ni tienen intención de migrar, tienen relación con la migración, como son los padres que crían a los nietos, o las esposas que se quedan, o los esposos que se quedan en el país hasta que haya un reencuentro familiar. Sin embargo, en este caso también es importante hablar sobre lo que es la resiliencia, como bien hemos tratado y como bien compañeros, colegas pasados han hablado sobre ello, tanto Julieta como Jonathan. Podemos decir muy brevemente lo que es la resiliencia. La resiliencia como concepto ha sido abordada desde diversas perspectivas, pero más que nada desde las psicológicas. Sin embargo, según Osa y García en el 2013, las definiciones de resiliencia recaen en 4 pilares principales. En el primer caso está el tema de la capacidad, la habilidad, o la capacidad o la habilidad, la adaptabilidad, la conjunción de factores externos e internos y por último, la adaptación y el proceso. Pero ¿por qué es tan importante la resiliencia en este momento? Siendo este un concepto clave para entender un poco cómo ha ido evolucionando el migrante o relacionándose con el fenómeno en un contexto venezolano del cual ha sido bastante adverso. Pues podemos entender que Edith Grothberg en 1995, ella hace una afirmación bastante importante que podría ser como digamos, la narrativa inconsciente que tiene el migrante al momento de afrontar una realidad. En este caso está el soporte social, es decir, yo tengo, las habilidades, yo puedo, y la fortaleza interna, yo soy y yo estoy. Con estas 3 herramientas pareciera que ante una situación difícil, ellos pueden como que afrontar esta realidad. Ahora, relacionando esto con el migrante, ¿por qué es tan importante la resiliencia? Porque la resiliencia le da un valor bastante importante y valioso al migrante, dado a que él mismo al momento digamos, enfrentar desafíos, adversidades, situaciones complejas, les da un valor importante a la sociedad de acogida que permite, digamos, construir sociedades mucho más dinámicas, más diversas y más resistentes ante los cambios. Así como también, si en el hipotético caso estos mismos migrantes desearan retornar, al momento de relacionarlo con el tema de la cultura migratoria, la resiliencia sería un instrumento importante para enseñar a estas nuevas generaciones y seguir construyendo país. Sí, como vemos, esto más que presentar resultados, más que ofrecer respuestas, lo que estamos surgiendo son preguntas para indagar en el tema de la resiliencia, la cultura migratoria y su posible influencia sobre la decisión de migrar. Nos preguntamos, bueno, ¿hoy migra más el venezolano o migra menos? Y si migra menos, ¿por qué es? Porque si las condiciones de vida del venezolano se agravan cada vez más, no hay una relación con la intención de emigrar. Lo que nosotros proponemos es, a partir del desarrollo del concepto de la cultura migratoria, poder abordar estas cuestiones y aportar desde la academia un poco más de luces sobre el fenómeno de la migración en Venezuela. Es por ello que para responder estas inquietudes y esta nueva hipótesis que tenemos en este estudio, nuestro abordaje metodológico consistirá de 2 maneras. En primer lugar, la recolección colectiva de datos cualitativos y cuantitativos, ya sea de primera mano o de una fuente, vamos a decirlo así, y abrimos también, en conjunto al profesor Mauricio Felans, está aquí un saludo, una optativa en la escuela que se llama Entre la teoría y la vida cotidiana, una aproximación a la conceptualización de la cultura migratoria en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, para buscar, digamos, estas respuestas a través de diversos enfoques, ya sea desde lo antropológico, desde la comunicación social, desde la psicología, desde la política migratoria y, digamos, diendo apertura a esta materia en el programa que tiene internamente la Universidad Central de Venezuela para estudiantes del PCI,
para estudiantes de todas las carreras que estén allí y que estén interesados en esta materia, y así en conjunto construir este concepto que nos afecta a todos. Si ustedes están en el país o en Caracas, están cordialmente invitados también a nuestra, digamos, primera clase el 1 de abril. Con esto también queremos cerrar. Teníamos un video, pero creo que no se ve, y si no, pues no importa, lo decimos en vivo, que básicamente nosotros seguimos orientando que la migración debe ser consciente y responsable, debido a que Luis también tiene un aporte que decir al respecto. No, nada más decir que, bueno, que es importante considerar que hoy día la migración está en el ojo del huracán. La migración venezolana está en el ojo del huracán en varios países. Caso reciente, no nada más lo que está pasando en Estados Unidos, sino, por ejemplo, las últimas declaraciones en el debate presidencial de Ecuador, donde hubo unas claras declaraciones xenofóbicas de parte de una candidata, y entender que, bueno, migrar no es un delito. Gracias. Gracias a todos por estar y por escuchar. Cabe destacar Gracias. disculpe, profesor, rápidamente. Cabe destacar que todo este estudio está orientado básicamente a las personas que se van, a las personas que se quedan y a las personas que retornan, porque este fenómeno nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por esa iniciativa, gracias por crear esa materia, esa optativa. Gracias además por el enfoque, porque creo que eso confirma de alguna manera los estudios que se han venido realizando en el caso de la diáspora venezolana, el papel de la familia, los vínculos familiares, el sentido incluso de migrar en familia o del intento de migrar en familia, de buscar las formas para llevarse a la familia. Incluso estamos haciendo unos focus ahora sobre los de segunda generación, los que nacieron o fueron muy pequeños o viajaron muy pequeños con sus familias, cómo están viviendo hoy la relación con Venezuela para entender. Y también el papel de los mayores, es decir, cómo hoy los mayores que se tienen que llevar los jóvenes está afectando la vida del migrante. Ahí hay varios temas interesantes. Yo creo que hay un tremendo aporte en este esfuerzo. Pero además lo relaciono con lo que venía. Coromoto Algarra, la doctora Coromoto Algarra, que es presidente del Colegio de Sociólogos del Estado Zulia, y el profesor, también doctor, Oscar Delgado, que tiene un problema personal con su mamá, piden disculpas y me piden que yo haga una síntesis del trabajo que hemos realizado brevemente, porque además se articula perfectamente con lo que acaban de presentar sobre cultura migratoria. El punto de partida es, Venezuela es una sola, la gente lo que ha hecho es mudarse más lejos y entonces hay que estar pendiente de quienes se han mudado más lejos, digamos, y en el caso del Estado Zulia es, ¿dónde están los zulianos? ¿Qué están haciendo los zulianos? ¿Están en Estados Unidos? ¿Están en España? ¿Están en Texas? ¿Cómo está la Chinita? ¿Qué es lo que hace la Virgen en la Chinita? ¿Cómo son esos encuentros de qué dirigen? ¿Están trabajando? ¿Están invirtiendo? ¿Están dando clases? ¿Están dirigiendo centros de investigación? ¿Están como riders llevando, digamos, qué es lo que están haciendo los zulianos y dónde están los zulianos, no solamente por país, sino también por ciudad? Pero además, en el primer taller que hicimos hace ya casi un año, encontramos los efectos y los impactos que eso tiene en el Zulia, digamos, de los municipios zulianos, de cuál municipio migran los zulianos, cuál es el cambio que se está produciendo en la estructura etaria y poblacional, cómo afecta eso la escuela, el acceso a la universidad, el acceso a la salud, cómo afecta eso el proceso de planificación de los distintos ministerios que allí hacen vida y de la propia gobernación que ha participado en las reuniones de trabajo. No sabemos qué es lo que... La idea nuestra inicial es así como crear los capítulos regionales descentralizados de relación con la diáspora, ¿no? Es decir, la realidad zuliana es distinta a la merideña, el peso de la universidad en Mérida es central. En el Zulia hay otras cosas, y hay actividad petrolera, y hay una actividad económica, pero también hay universidades, ¿no?, que además se están internacionalizando. Entonces, saber
cuáles son los impactos de esa diáspora dentro del estado Zulia y esa diáspora conectada al mundo, dónde está, cómo aprovechar esas capacidades, cómo establecer alianzas, universidades, cómo establecer alianzas con empresas, cómo en ambos sentidos, además, porque bueno, el modelo institucional para gestionar la relación con la diáspora tiene que ser descentralizado, a diferencia de aquello que decíamos al principio en 1936, que era desde el Estado central y con un prominente papel del Estado. En este caso es descentralizado, con un prominente papel de la sociedad civil, con un prominente papel de la empresa, apoyando este esfuerzo de relación con la diáspora, porque la diáspora en los países de acogida y en las regiones y comunidades de acogida es un poderoso instrumento para la internacionalización de esas capacidades, igual que lo es en el caso del país de origen. Entonces, esa relación de esa nueva geografía, de ese ensanchamiento de la frontera venezolana, es lo que nos ha conducido a intentar crear, no sabemos qué nombre va a tener, pero un poco el sentido es ese, una especie de capítulo regional de relación con la diáspora, que lo estamos también haciendo o intentando hacer con el Estado Mérida, con un prominente papel de la universidad en el caso de Mérida, en el caso del Estado Lara, Carabobo y por supuesto el esfuerzo que estamos haciendo con la Universidad Central en las distintas áreas, ¿no? En salud mental, en ingeniería, en salud con telemedicina, en el área de economía de la diáspora, entender ese fenómeno económico, social, político, cultural, que nos gustaría incorporar también a la escuela de estadística, bueno, porque los cambios que se están produciendo en la estructura poblacional dentro del viejo mapa es muy grande. Entonces, bueno, ese es el esfuerzo que se está haciendo, ese es el esfuerzo del que querían conversar y plantear todo lo que se ha avanzado con el capítulo, con Fedecámara Zulia, con la Facultad de Economía del Estado de la Universidad del Zulia, de Luz, con los institutos de estudios como el IGES, Instituto de Estudios Gerenciales en el Estado Zulia, pensando entonces en una red de instituciones junto al Colegio de Sociólogos que conecte y aproveche ese capital humano que es la Reserva Internacional de Venezuela, la mejor reserva, porque Venezuela no tiene reservas internacionales, escasos 5.000 millones de dólares en moneda, pero un enorme capital humano de 9 millones de embajadores, de agregados comerciales, de agregados culturales, de agregados tecnológicos, etc. Entonces, bueno, ese es básicamente de manera sintética el planteamiento con el cual cerramos las presentaciones. No sé si ha habido preguntas, estamos a la orden con el tema de la información, estamos a la disposición para compartir los materiales, los que tenemos. La página web del Observatorio de la Diáspora tiene información, en las páginas web personales hay información, y podemos compartir entonces los estudios que se han hecho, las presentaciones que hemos hecho de la diáspora en todo el mundo. No sé si hay alguna pregunta, no sé si Alexis quiere decir algo, lo veo ahí como animado, Alexis, de la Asociación Venezolana de Sociología, pero básicamente es eso, así que a todos, mil gracias. Si hay preguntas, yo he seguido, ha habido intercambios en el tema del emprendimiento, ha habido intercambios y solicitud de información y elogios a las distintas presentaciones, a las cuales me sumo. La verdad que las presentaciones de Julieta, de Jonathan, de Denimar, de Luis, han sido realmente exquisitas. Ahí hay una persona, María Pilar, quiere intervenir, preguntar. Muchísimas gracias por esas interesantes presentaciones y realmente habría muchísimas preguntas que derivan de
de las mismas, ¿no? Pero una en la que estoy particularmente interesada en este momento es sobre la creciente xenofobia en muchos de los países latinoamericanos, Perú, Ecuador, en estos momentos el tema de los Estados Unidos, en Europa, en la misma España, se empiezan a ver algunos elementos. ¿Ustedes han pensado o han realizado algún estudio al respecto de cuál sería el impacto en los migrantes, cuáles las bases de los mismos en cada uno de los países? A lo mejor en unos se utilizan de una manera como chivo expiatorio, en otros se utilizan de distintas maneras los argumentos. ¿Hay algún interés o hay algo hecho al respecto? A ver, el seguimiento directo del tema xenofobia, no, digamos, lo vivimos en la medida en que estamos trabajando con las organizaciones de la diáspora. Nosotros lo que hacemos es eso, conectar a las organizaciones de la diáspora venezolana en el mundo. Lo que sí vemos, por ejemplo, en Perú tuvo algún momento álgido, luego eso bajó un poco porque la verdad que el tema migratorio, el tema de las diásporas es una cosa que ha generado unos odios y unos posicionamientos políticos impresionantes. Lo digo por Le Pen en Francia, lo digo por Orbán en Hungría. Además, la migración húngara fue la que dio origen al derecho de asilo. Eh, el, lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Pasamos del TPS a la eliminación del TPS y el parol, digamos, y además una cosa agresiva en contra de los venezolanos como comunidad identificado como... Entonces, ese seguimiento lo hacemos. Ahora en Chile hemos visto también algunos candidatos anunciar su desacuerdo con la posibilidad de que los niños, hijos de migrantes en condición de indocumentados puedan cursar estudios. Hemos visto manifestaciones en Panamá, ha habido alguna gente, en Colombia ha habido alguna gente, pero a favor de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, yo creo que lo que ha hecho Latinoamérica con la diáspora venezolana es que quitarse el sombrero. Cuando Alemania llegó, cuando Alemania superó el 1.000.000 de sirios, eso generó un problema político interno a la Merkel con Baviera. Cuando llegan 200 personas o 300 o 400 en cayucos a las islas, eso genera un problema, ¿no? Nosotros estamos viendo 600 personas día pasando por la frontera por Pacaraima. Nosotros estamos viendo cómo crece la migración hacia Guyana. Estamos viendo, y tenemos 3 millones en Colombia, que es un país que no está en condiciones como Alemania, pues que es una potencia, y sin embargo sigue recibiendo, porque es que la diáspora no es el problema. La diáspora es parte de la solución y yo creo que eso es lo que ha entendido parte importante de la dirigencia política latinoamericana, a la cual hay que agradecer ese comportamiento. Muchas gracias. Tomás, Cuéntamelo. sabes que el tema que acaba de plantear María Pilar es, creo que esencial. Todas las presentaciones han estado bien ajustadas en la descripción de la potencialidad que tiene la diáspora. Sin embargo, esta cosa de la xenofobia preocupa y tenemos que desde la Asociación Venezolana de Sociología hacer un llamado a los colegas que están en diferentes países que tienen vinculación con la actividad de investigación para tratar de hacer estudios exploratorios en relación al tema, porque creo que no es cualquier cosa. O sea, el migrante es una nueva subjetividad, también, o sea, no hay que victimizar, o sea, pero sufre de alguna manera maltrato, desprecio. Entonces, ese es un tema que
que debemos abordar, que no debemos tenerle miedo. Y siempre desde la perspectiva optimista que maneja, o sea, yo los felicito que hayan podido entender este tema como lo has dicho, o sea, ya es una, tenemos una nueva geografía. Donde quiera que estemos, como dijo alguno de los ponentes, es que la concepción es de que los venezolanos somos echados para adelante. Y ayer me sorprendió Roberto, lo conversamos, en términos de lo que pueden opinar hoy los portugueses en relación a los venezolanos que están en sus tierras trabajando con 4 o 5 trabajos, cuidando ancianos, niños, limpiando calles, están de mesero. Bueno, ese es un valor que se agrega, o sea, si trabajamos en red, en términos de reconstrucción de un país, es una cosa, es un valor agregado muy fuerte. Bueno, comentarios de Tomás. Alexis, no, es que yo creo que eso que tú acabas de sugerir es importantísimo. Yo creo que pudiéramos pensar en la revista que tú diriges e incluso a la Asociación Venezolana de Sociología en un pronunciamiento global, porque lo que sorprende es que los argumentos que se utilizan no han cambiado para nada. Es decir, ayer tuvimos un programa con quien fue gobernador de Aragua por toda esa cosa que se está enredando, que convirtió al Tren de Aragua incluso en un elemento que desestabiliza al gobierno norteamericano. Es una cosa inconcebible, eso no lo entiende nadie, ¿no? Eso no lo entiende, y mucho menos el cartel de Sinaloa que tiene 160.000 trabajadores, eso no lo entiende nadie. Pero son los mismos argumentos. No hay datos, o todos los datos que hay, los datos de la Universidad de Stanford, los datos del Instituto Cato que ha trabajado migración, indican no existe relación entre delincuencia y migración. Todo lo contrario, la migración disminuye la delincuencia, porque quien migra está buscando mejores condiciones de vida, está buscando huir de una situación climática o de una crisis política o de una crisis económica. Entonces, yo creo que producir un documento con estos estudios, con estos datos, incluso el propio Consejo de Migración de Estados Unidos señala las debilidades de los argumentos del actual gobierno sobre el tema de las deportaciones y menos de las deportaciones de los venezolanos, que son por lo demás la migración regional que tiene el más alto nivel de formación en términos de años de escolaridad, ¿no? Entonces, creo que deberíamos hacer un esfuerzo y entender el tema de las ideologías. Es decir, cuánto peso tienen las creencias que le impide entender los datos y cómo esto se ha convertido en España Vox, en Alemania Le Pen, Orbán en Hungría, Trump y algunos candidatos y candidatas en la de Ecuador que señaló Luis, o el candidato en Chile. Digamos, cómo esto se ha convertido en un tema en el que las creencias tienen más peso y hacen caso omiso de todos los datos que desmienten esas creencias. Una última acotación. Miren, en el caso de Chile, digamos, los venezolanos migran buscando mejores condiciones de vida, pero el aporte a la sociedad chilena, sobre todo en lo que tiene que ver con los profesionales de la medicina, o sea, el aparato, lo que puede hacer la calidad del aparato hospitalario o sistema de salud de Chile tiene que ver muchísimo, está apuntalado en el trabajo de nuestros médicos, enfermeras que están allá, que fueron buscando mejores condiciones de vida, pero el aporte es demasiado grande, ¿no? Es en Chile, es en Perú, es en Roraima, es en Colombia, es en República Dominicana, es en Panamá. Ha sido cuantificado. Ha sido cuantificado en Estados Unidos, ha sido cuantificado en todo el mundo. Por eso se ha creado toda una línea de desarrollo, la Organización Internacional de las Migraciones, una línea de desarrollo que se llama Migración y Desarrollo,
el aporte que hace la diáspora en el mundo, esos 300 millones de migrantes en el mundo, que representan el 3,6% de la población, lo decía al principio, representan el 10% del Producto Global Bruto. Digamos, ya eso, no hablamos de innovación, no hablamos de cultura, no hablamos de todas esas cosas y de las identidades. Entonces, como el horario es hasta tenemos 2 horas, nos queda Quedan 5 minutos. María del Pilar solicita la palabra, así que cerramos con María Pilar la intervención. No, si hay alguien que quiera participar, yo ya lo hice, ¿no? Pero no, era hacer un comentario que sí, totalmente de acuerdo en que la relación entre delincuencia y migración es totalmente espuria, la que se presenta interesada políticamente, ¿no? De hecho, el nivel de delincuencia de los migrantes en Estados Unidos es menor que el de la media de los propios estadounidenses, ¿no? Y es interesante también el gran aporte que mencionas. En España, el primer grupo que contribuye a la seguridad social, que es el pago que hay que hacer del trabajo, es el venezolano, de todos, más que los españoles. El nivel de los venezolanos, el porcentaje era cerca del 70%. Claro, es una población que está en edades económicamente activas y que se incorpora al mercado del trabajo y al pagar es el primero, mientras que los españoles, por el tema de los desempleos y demás, es casi la mitad, es menos de la mitad. O sea, todo eso es cierto. Yo creo que todo eso es muy importante resaltarlo y demás, ¿no? Como parte de todas esas bondades, ¿no? Yo sí creo que yo la pregunta que hacía sobre la xenofobia es por el impacto que tiene en las mismas comunidades y sobre todo en esa identidad que se construye del venezolano en las sociedades, ¿no? Donde estamos todos, no todos somos del Tren de Aragua, pero prácticamente nos incorporan dentro de ello, ¿no? Pero otra pregunta que quería hacer, otro comentario, está vinculado con si hay algún estudio sobre la ideología política del migrante en los países de destino. Yo vi un estudio en España, en ciencia política, una tesis, donde particular el seguimiento era a los venezolanos y era interesante porque la mayoría de los venezolanos votaban por el PP, claro, por el Partido Popular, y en otros países aparentemente, o sea, la tendencia ideológica política era interesante en las opiniones que después tenían de ellos, por ejemplo, los otros grupos, por decir el Partido Socialista. ¿Hay algún estudio de esa naturaleza donde también en esas encuestas que ustedes hacen se incorpore cuál es su ideología política, cuál es su preferencia, etcétera? Pero sobre la política en otros países. Porque así como, por ejemplo, en los Estados Unidos, aparentemente la mayoría de los venezolanos que votaban y había un grupo apoyando a Trump, por decirlo así, en el caso de los grupos de la Florida, y tuvieron cierto impacto los que podían votar, porque los del TPS y todos ellos no votaron. Pues creo que sería importante también una variable a incorporar a lo mejor en las encuestas. No lo hemos hecho, hemos propuesto hacerlo, es necesario hacerlo. En el caso, hoy mismo se está presentando, no, ayer se presentó y lo presentó el Consejo Venezolano Americano, las asociaciones civiles que han agrupado en Florida, en California y en Chicago y en Nueva York, una propuesta respaldada además por el Partido Republicano y el Partido Demócrata, representantes de ambos partidos, la necesidad de reinstalar el TPS en Estados Unidos para los venezolanos, ¿no? Porque de los 17 TPS para 17 nacionalidades se lo han quitado a los venezolanos, haitianos, no sé si a los nicaragüenses y también a los cubanos. Digamos, ahí hay una... Pero en todo caso, yo creo que la sociedad civil nuevamente y las organizaciones de la diáspora están haciendo un enorme trabajo bipartidista. Tenemos representantes demócratas y republicanos y algunos de los que votaron por Trump y promovieron a Trump hoy andan muy arrepentidos o tratando de explicar su creencia. Así que
Bueno, gracias a todos, de verdad, ha sido maravilloso este encuentro. Gracias por su participación. Gracias a los ponentes que han sido todos maravillosos, Julieta, Jonathan, Luis, Denimar, de verdad, mil gracias por... Y lástima que no pudimos escuchar a Oscar y a Coromoto, pero bueno, problemas mayores, así que parte tenía que ver con el sistema eléctrico venezolano. Un abrazo inmenso, se los quiere mucho y nos seguimos viendo en este maravilloso congreso. Muchas gracias. Gracias a gracias todos a por ustedes. venir. Gracias. Gracias, Tomás, por armar un tan excelente panel y gracias a las personas que hicieron sus presentaciones que fueron maravillosas. Muchas gracias a nombre de la Asociación Venezolana de Sociología. Ok, gracias a la Gracias. asociación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por los ponentes, las tremendas ideas que han surgido aquí. Y yo quería pues ponerme a la orden con Tomás y con las personas que deseen de alguna manera que consideren que yo pueda colaborar en alguno de los proyectos, que era una de mis preguntas. ¿Por qué no se había sistematizado la ayuda al inmigrante venezolano? Yo que tengo tantos tiempos, tantos años buscando eso y me tocó simplemente insertarme en organizaciones españolas, porque no había algo hecho por venezolanos para venezolanos. Entonces, lo dejo ahí, a ver qué puede pasar y de todas formas, Te mis datos llamo, tienen ustedes ya todos ahí. te llamo. Ya te Sí, anoté. sí, llámame. Chévere. Un Eso, abrazo. hasta luego.